Tengo muchos papeles para leerle algunos fragmentos. Esta es la sensación, a partir del análisis que subjetivo, claro está, que uno puede hacer, que es la síntesis hoy del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Un presidente, un líder político indiscutido en la región, que parece siempre estar un paso adelante. Fue noticia estos últimos tiempos aquí en la Argentina, más que por su gestión, que había motivos para darlos a conocer aquí en nuestro país, por las agresiones de nuestro presidente Javier Milei sobre Ignacio Lula da Silva y sobre su gobierno. No escatimó Milei en agresiones, en insultos al presidente de Brasil. Sin embargo, el presidente de Brasil, pese a esos insultos, siempre ha tenido una cualidad que me parece que hay que ponerla en valor y que quizás muchos dirigentes de aquí en la Argentina lo han hecho en algún momento o lo harán y uno no lo sabe, no sé. Pero siempre ha tenido una característica Lula, siempre supo, sin esquivar los conflictos políticos locales ni regionales, saber que en algún momento, cuando los conflictos se profundizan, si vos los querés conducir, si vos los querés liderar, tenés que ponerte por encima de esos conflictos, observar a los actores, observar el nudo de la problemática de la conflictividad y de alguna manera poder conducir el proceso de solución política. Eso ha hecho Ignacio Lula da Silva a lo largo de su historia y hoy es, sin duda, el hombre más importante de la región, el hombre al cual Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, no por Biden, sino por lo que significa Estados Unidos en la región, en lo malo y en lo bueno, se comunicó con él para ver qué entendía de lo sucedido en Venezuela y para escucharlo. Es el mismo Lula que tiene comunicación directa con Maduro, es el mismo Lula que es escuchado en cualquier parte del mundo. Y básicamente, ¿por qué? Por lo que ha sido su trayectoria y su gestión política. Hoy Ignacio Lula da Silva es el hombre al que hay que mirar, desde mi punto de vista, para entender hacia dónde debe ir el campo nacional y popular, la lógica de las alianzas, la lógica de los frentes, pero por sobre todo, la clara conducción política y la clara decisión de hacia dónde se va. Javier Milei, cada vez que habló de Lula, dijo esto que vamos a escuchar. Esto y otras cosas, pero todas parecidas, pero con esto alcanza, para ver cómo hoy nuestra embajada en Venezuela está siendo custodiada por Brasil, por decisión de Lula, pedido del presidente de la Nación. Y Lula dijo, más allá de los insultos, sí, Brasil pondrá su bandera en la embajada de Argentina para cuidar, para proteger lo que es territorio. Las embajadas son pequeños territorios de los países que allí están. Sin embargo, Lula puso en juego primero la construcción de la paz, primero el aporte a la resolución de la verdad en Venezuela, y luego se puso él ante los insultos de Milei, a los cuales ya estamos acostumbrados. Esto decía el presidente sobre Lula. A ver, lo vamos a leer entonces, el tuit. Ahí está. Esto es de ayer, esto es de ayer. Ámbito.com habló de Brasil, asumió la representación diplomática argentina en Venezuela, y la Embajada de Brasil en Caracas tomará la representación. Pero fíjense lo que había dicho Javier Milei en su tuit. Otra vez, Iván, dice Milei, algunos imbéciles me acusaron de locos por ver al comunismo en todos lados. Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorante y por estúpido. Si lo pone a Lula, lo pone a Petro y lo pone a AMLO. Hombres que hoy están trabajando en poder construir unos puentes, tender puentes en la situación de Venezuela. Ignacio Lula da Silva fue presidente del 2003 al 2007, del 2007 al 2011 y del 2022 finalizará su mandato en el 2026. Siempre tuvo una profunda convicción que fue, una obsesión que fue terminar con el hambre. Terminar con el hambre en Brasil, atacar directamente al hambre, siempre fue su definición política y en cada uno de sus gobiernos lo pudo llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque él en su infancia vivió y sufrió el hambre. Nació el 27 de octubre del 45 en Pernambuco, esa es la fecha en la que fue inscripto, pero en verdad nació el 6 de noviembre, al menos eso siempre dijo su madre. Y él, alguna vez, le comentó al querido amigo, extraordinario, escritor, filósofo, pensador, Emir Sader, le dijo,
Lula, recuerdo tener una imagen. A mis hermanos mayores saliendo a cazar cuises, a cazar torcasas. Era la forma que había para encontrar la llamada mezcla, o sea, la carne para el almuerzo. Me acuerdo, dijo Lula, que la primera vez que comí arroz fue por un problema de enfermedad. Yo tenía un terrible dolor de panza y le expresé a mi madre de ese dolor. Y mi madre rápidamente salió en búsqueda de un remedio y volvió con arroz. Claro, era hambre. Es la primera vez que Lula había comido arroz en su vida. Ese muchacho que de joven, de muy pequeño, vendía frutas, lustraba botas y de alguna manera era un pibe que laburaba en la calle para poder sostener su comida y quizás la de su familia. Ignacio Lula da Silva construyó el Partido de los Trabajadores y dio una pelea histórica en Brasil. Y fue capaz, como líder político, de perder muchísimas elecciones. Se presentó en 1990 y perdió, en el 94 y perdió, en el 98 y perdió, en el 2002 y perdió, y sin embargo insistió. Y fue Lula una vez, llegado al gobierno, en su primer mandato y en su segundo mandato, que expresó su propia sorpresa por ser el presidente de Brasil. Porque Ignacio Lula da Silva, hoy el líder más importante de la región, es apenas un tornero mecánico. Ustedes saben que a Lula le falta un dedo, y ese dedo tuvo que ver precisamente con su historia de tornero mecánico. Y alguna vez, en una de sus asunciones, Lula expresó lo que ahora vamos a escuchar, para ver las características de la humanidad de este hombre que hoy debe ser mirado como el mayor líder para conducir la región. Esto decía en uno de sus triunfos electorales. Trabalhadores desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Cada vez que Lula asumió, Lula se emocionó y no como una cuestión de circo. 30 millones de mujeres, ancianos y niños dejaron de ser pobres con el gobierno de Lula, entre el primer y el segundo gobierno de Lula. Naciones Unidas sacó a Brasil de la lista de los países cuya población pasaba hambre y lo sacó de esa lista. Lo sacó precisamente porque con Lula Brasil dejó de tener hambre. Uno de los primeros programas que llevó adelante fue la Bolsa Familia. ¿Saben qué era la Bolsa Familia? Una mensualidad que cobraban las familias más pobres, que tenían como exigencia vacunar a sus hijos y llevar a los hijos a la escuela. De esta manera, los pibes, las madres, los padres de esas familias, que eran casi que esclavas antes de Lula, y impulsadas al rincón más marginal de la pobreza, dejaron de tener hambre. Aquí la asignación universal por hijo, que desprecia a Esper, que dice que no podemos tenerla permanentemente porque los pobres solo quieren tener hijos para cobrar la asignación, y entonces va a ser de la Argentina una villa, ¿se acuerdan? Lo vimos ayer. Bueno, esa asignación universal por hijo, que aplicó Cristina Fernández de Kirchner, a partir de haber recuperado las FJP, en el trabajo también que hizo quien fuera ministro de Economía, Amado Boudou. Massa no estaba muy de acuerdo con eso, pero por suerte sucedió igual. Lo digo como dato de color. Es muy similar, tiene diferencias, pero también tenía y tiene esa exigencia de ver la vacunación y que los chicos vayan a la escuela. De esa manera, 30 millones de mujeres, ancianos y niños salieron de la pobreza. Algunas veces les conté, en Brasil había hombres de mayores de 50 años que en su vida habían comido carne. ¿Saben por qué? Porque no tenían dientes. Porque la mala alimentación, el hambre que habían pasado toda la vida, la pérdida de calcio, les hizo perder los dientes. Y Lula llevó adelante el proceso odontológico más importante de la región. Le puso dientes, aunque suene, no sé si hasta gracioso o irrisorio, no. Le puso dientes a millones de brasileños y brasileñas que después de los 50 años por primera vez probaron lo que era la carne. Y ese Lula que transformó Brasil, terminó preso. Terminó preso, ¿por qué? Entre otras cosas, porque canceló la deuda con el fondo, porque ayudó a muchos países, Argentina incluido bajo el gobierno de Néstor Kirchner, para cancelar su propia deuda, porque analfabetizó Brasil, porque redujo el desempleo en Brasil, porque construyó espacios de igualdad en Brasil, porque los empresarios ganaron plata en Brasil.
Y ese mismo Lula, que en el primero y el segundo gobierno hizo eso, parece que construyó todos los motivos para que la derecha lo lleve preso y lo encierre. Y alguna vez dijo, ¿no? Alguna vez dijo el mismo Ignacio Lula da Silva que él estaba preparado para ver otro Brasil, pero que sin embargo nunca imaginó que iba a terminar pagando con la cárcel toda esa construcción política y esa transformación que hizo en Brasil. Y Lula fue preso. ¿Fue preso por qué acusación? Fue preso por una acusación de que se quedó con un departamento. ¿Se acuerdan? Odebrecht, en Lavallato. Bueno, lo acusaron de tener un departamento. Un departamento. Y dijo, no tengo yo ese departamento. Investigaron, no encontraban nada. Ahí estaba el juez Moro, persiguiéndolo por todo lo bueno que había hecho en Brasil. Lula se fue de su segundo mandato con el 82% de imagen positiva. Se encuentra uno en la historia solo comparable con esa plaza enorme que aquí tuvo Cristina Kirchner. Claro, parece que el odio acá en la Argentina igual es bastante más fuerte que el de Brasil. Y mira que lo tienen a Bolsonaro. Pero la última declaración que el juez Moro, que se la dio de independiente, que se la dio de un hombre profundamente honesto, terminó siendo luego, con Lula preso, por decisión de él, terminó siendo luego el ministro de Justicia de Bolsonaro. Les voy a leer textual, el último testimonio que Moro le toma a Ignacio Lula da Silva sobre ese departamento del cual había acusado que se lo había robado, que había sido parte de una coima. Le pregunta el juez Moro a Ignacio Lula da Silva, luego de haber dicho esto, no tengo pruebas, pero tengo convicción. Con este fallo, con este título, me hace acordar al juez Luciani, ¿no? Con el atentado, con el juicio a Cristina, de la obra pública, diciendo, bueno, tengo un montón de pruebas y además tengo la convicción. Bueno, no tengo pruebas, pero tengo convicciones. Escuchen esto. El juez Moro, textual, el juez Moro, en su último interrogatorio a Lula, le pregunta, señor Lula da Silva, ¿el departamento es suyo? Lula responde, no. ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces no es suyo, no. Ni un poquito, no. O sea que usted niega que es suyo, lo niego. ¿Y cuándo lo compró? Nunca. ¿Y cuánto le costó? Nada. ¿Y desde cuándo lo tiene? Desde nunca. O sea que no es suyo, no. ¿Está seguro? Lo estoy. Y dígame, insiste Moro, ¿por qué eligió ese departamento y no otro? No lo elegí. ¿Lo eligió su mujer? No. ¿Quién lo eligió? Nadie. Y entonces, ¿por qué lo compró? No lo compré. ¿Se lo regalaron? No. Y aunque ustedes no lo crean, esa discusión, que se me mezclaron ahora todos los papeles, esa discusión continuó, porque era más que una discusión. Y porque Moro insistió y le dijo, ¿y cómo lo consiguió? No es mío, le respondió Lula. Niega que es suyo. Ya se lo dije. Responda a la pregunta. Ya le respondí. ¿Lo niega? Lo niego. O sea que no es suyo, no. Entonces ahí Lula le pregunta, señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío? Que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que ni mi familia se haya mudado. ¿Tiene algún contrato, una firma, un recibo, una transferencia bancaria, algo? No, le dice Moro. Por eso le pregunto. Y Lula le dice, ya lo respondí. ¿Saben cómo terminó esto? Con la prisión de Ignacio Lula da Silva. Terminó preso. Construyeron el escenario. Ganó Bolsonaro. ¿Recuerdan el día en que Ignacio Lula da Silva iba preso? Recordémoslo. Podem matar uma, duas ou três rodas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Um outro sonho de consumo deles é a fotografia do Lula preso. Eu fico imaginando a tesão da Veja colocando a capa minha preta. Esse crime eu cometi. Eu cometi e é esse crime que eles não querem que eu cometa mais. É por conta desse crime que já tem uns 10 processos contra mim. E se for por esses crimes de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, ser microempreendedor, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país.
sin especulación, con ese coraje, después de este exacto momento, fue llevado preso. En realidad se entregó él. ¿Y saben cómo fue? Se bajó de ese escenario, el pueblo lo llevó en andas. Y haciéndose cargo de su propio destino, Lula fue preso. Y desde la cárcel, siguió denunciando el gobierno de Bolsonaro. Y volvió, y se presentó a elecciones. Y entendió que debía construir un frente mucho más amplio. Y sumó a gente impensada que iba a sumar el Partido de los Trabajadores en Brasil para ganar las elecciones. Sin embargo, lo sumó y ganó. Y sin embargo, con esos sectores que eran opositores a él en otro momento, hoy en día redujo en el primer año de gobierno a la mitad los índices de pobreza en Brasil. Hoy nuevamente Brasil está creciendo y tomó la decisión con profundo coraje de decir, señores, aquí los que más tienen que pagar más. Y llevó adelante el impuesto a las grandes fortunas. Y no se cayó Brasil a pedazos, porque un líder actúa por clara conciencia política y porque entiende y palpita el sentir de su pueblo. Y eso es Lula. Lula, el hombre al que hoy mira toda la región. Porque de este hombre depende mucho la paz de nuestra región. Porque todos lo escuchan. Y lo escuchan precisamente por su coherencia política, por su historia política, sin ninguna mezquindad política. Simplemente, hoy les quería traer a hablar de Lula. No quiero, ya vamos a hablar de Macri, ya vamos a hablar de Bullrich, ya vamos a seguir hablando de Venezuela. Pero los liderazgos regionales son importantísimos. Yo creo que Néstor Kirchner tenía mucho de Lula y Lula tiene mucho de Néstor Kirchner. Y me acuerdo de aquel UNASUR y me acuerdo de esa necesidad de construir ese nuevo escenario político. Simplemente un momento de reflexión y algo de historia para poner la vista en un hombre que debe ser y será aún hoy la punta de lanza de esta región. Qué loco, ¿no? Cumple con todos los tiempos verbales en la política Lula. Lula fue pasado, es presente y parece que al mismo tiempo es futuro. Los ojos en Brasil, para entender las lógicas de construcción política, las lógicas de convicción política de cara al futuro en la región. Ignacio Lula da Silva, un tornero mecánico que demuestra que es capaz de llevar adelante un modelo de país que integre a todos y un modelo de región que integre a todos. Parece que hoy tiene más poder Lula que lo que puede tener la presión internacional. Es Lula el que dice, esperen un poco en Venezuela, esperen. Después vamos a actuar. Mientras tanto, esperen. ¿Qué sé yo? Tenía ganas de compartirlo esta noche con ustedes. Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles.